Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Porque el darwinismo es peligroso para la sociedad. La mayoría de las personas reaccionan de la misma manera cuando escuchan que el darwinismo es un peligro para la humanidad, se sorprenden. No ven como una teoría sobre biología podría ser peligrosa de ninguna manera. Conocen los muchos problemas importantes actuales en todo el mundo, pero no ven como ninguno de ellos podría estar relacionado con el darwinismo. El darwinismo es peligroso porque no es simplemente una teoría sobre la biología, sino que también se ramificó en direcciones inesperadas y causó enormes impactos negativos en todos los lugares donde tocó. Comenzó con la afirmación poco científica e inexacta de que la vida era una coincidencia. Luego afirmó que tenía que haber una lucha constante por todo, que los fuertes deberían aplastar a los débiles, que debía haber un egoísmo absoluto para el éxito e incluso hizo la afirmación extravagante de que todas estas acusaciones eran respaldadas por la ciencia. En primer lugar, todas estas afirmaciones son incorrectas. No solo no ha tenido lugar ningún proceso evolutivo, sino que el egoísmo y la crueldad no son más que elecciones deliberadas. Ciertamente no es algo para lo que estamos programados, como a los darwinistas les gusta pensar. Sin embargo, el darwinismo logró crear un gran impacto con estos supuestos. Para comenzar, en muchos casos, su retórica egoísta y materialista despojó a la gente de su felicidad, reduciendo falsamente sentimientos hermosos como el amor, la compasión y el altruismo en meras ilusiones y reacciones biológicas. ¿Y por qué decía ser científico? A la mayoría de las personas se les hace pensar que sus vidas no tienen sentido. Después de una constante propaganda a través de los sistemas educativos y los medios de comunicación, la mayoría de las personas comenzaron a creer que la vida realmente no tenía ningún propósito, que la vida humana no era valiosa en absoluto, que era, cada hombre para sí mismo, etc. Como resultado, las personas comenzaron a vivir sus vidas sin un sentido de propósito, estresándose constantemente por todo sin poder confiar en Dios, aplastados bajo el peso de creer que el mundo está en contra de ellos. No es de extrañar que las personas ya no estén sonriendo, no es de extrañar que las relaciones, ya sea con familiares, amigos o vecinos, que son tan vitales para la felicidad, estén disminuyendo hasta el punto de desaparecer. Incluso el entusiasta admirador de Darwin y el famoso ateo Richard Dawkins admite que no querría vivir en una sociedad darwiniana. Lo quiera o no, está viviendo en un mundo darwiniano, y también lo está el resto del mundo. Sin embargo, el efecto no se limita a la falta de felicidad de las personas. Ha hecho que la gente se enfade e incluso violenta. De hecho, los tiroteos escolares que se han convertido en la nueva normalidad en los Estados Unidos están directamente relacionados con este adoctrinamiento materialista de larga data. El periodista y autor estadounidense Alex Newman, quien fue invitado a la reciente conferencia internacional sobre el origen de la vida y el universo, en Estambul, explica cómo este adoctrinamiento darwinista condujo a la violencia en las escuelas estadounidenses. La enseñanza de la evolución en las escuelas como verdad es absolutamente central, creo, en la explosión de violencia que hemos visto en las escuelas y la actividad de las pandillas y los tiroteos. Es muy simple entender por qué, si les enseñas a los niños que solo los fuertes sobreviven, si les enseñas que la vida no tiene sentido, que la vida humana no tiene ningún valor más allá de solo buscar placer y dominar a los demás y propagar los propios genes, es muy claro mira a dónde llevaría esto. Incluso si, el niño no va a disparar a la escuela, tal vez se convertirá en político, tal vez liderará un gobierno y luego pondrá en práctica estas ideas en una escala más amplia. Es tan fundamental para estas cosmovisiones creer en la teoría evolutiva porque sin la teoría evolutiva reconoces que los humanos están hechos por Dios a imagen de Dios. ¿Cómo puedes matar gente? ¿Cómo puedes matar gente cuando reconoces que Dios los valora y que Dios los ha creado? Puede sorprenderlo, pero muchas personas no saben que el nazismo fue fuertemente influenciado por las ideas de Darwin y Hitler notoriamente llamó a todas las personas que no sean alemanes nórdicos, simios, o subhumanos. De manera similar, Karl Marx dedicó su libro a Charles Darwin y Stalin y Lenin, quienes juntos son responsables de la muerte de decenas de millones de personas inocentes. Ambos admiraban y se inspiraban en las ideas de Darwin en sus horribles acciones. Se habla constantemente, reuniones tras reuniones para encontrar soluciones a los problemas de nuestro mundo, pero nadie parece pensar que las doctrinas materialistas y darwinistas están causando graves daños a la estructura de nuestra sociedad. Al darse cuenta de que se manifiestan los repentinos estallidos de ira y violencia que se están volviendo cada vez más comunes en todo el mundo, en las sociedades perdidas por las divisiones y el separatismo. Por lo tanto, es extremadamente importante sentir los peligros que plantea la teoría del darwinismo y desafiarlo científicamente. Los eventos internacionales organizados por The Techniques and Science Research Foundation atraen un gran interés y tienen como objetivo abordar la dictadura darwinista que corrompe a la sociedad. Sin embargo, también es cierto que nuestro mundo necesita más de estos esfuerzos y definitivamente necesita personas sensatas y racionales para conectarse y trabajar juntas para adoptar una postura intelectual contra el darwinismo.